sanó en el día de reposo. Así como el Señor dice que se rescataba a alguien en el día de reposo. Es más, el milagro más grande, extraordinario, precioso, por el cual la Biblia dice que el Señor es el día del reposo. Y yo lo grito a los cuatro vientos. El milagro más grande que realizó el Señor fue que resucitó al tercer día. Pero no resucitó en domingo. Como nos han tratado de enseñar. Y la iglesia protestante lo adquirió de la iglesia romana y la iglesia en restauración del tabernáculo de David. Algunos les metieron gol y todavía celebran el domingo de resurrección. Y por eso, si lo quieren celebrar, enhorabuena. Pero la verdad es que la Biblia en su contexto, desde el principio al final, nos deja ver que Jesucristo, el Señor del día de reposo, tuvo que haber resucitado el sábado a las 3 de la tarde. Y en el único versículo que utilizan los que apoyan que el Señor resucitó en domingo es un versículo que dice: y Jesús, habiendo resucitado el primer día de la semana, se presentó a los discípulos. Pero no le ponen coma. Cuando nosotros vemos las Biblias Américas, las Biblias revisadas posteriores, la Reina Valera actualizada, dice: y Jesús, habiendo resucitado, ni siquiera coma, punto. Se presentó el primer día de la semana. Entonces resucitó, no dice cuándo. Se presentó el primer día de la semana. Pero resucitó, es que mire, hermano, no pudo haber sido otro versículo que utilizan, aunque ahí no me quiero meter en ese lío, pero como estamos aquí en casa, en familia, solo con los soldados de invierno, que les importa un pepino que llueva o que no llueva, y se vienen a la iglesia, entonces con ustedes puedo platicar algunas cosillas. Otra de las cosas que dicen es que Jesús murió el viernes. ¿Por qué dicen que murió el viernes? Porque dicen que murió antes del día de reposo, en la víspera del reposo. Y entonces murió el viernes. Entonces dicen, murió el viernes a las 3 de la tarde. Primer día, dicen. Sábado, segundo día. Domingo en la madrugada, tercer día. Ahí está. Entonces, eso no son 3 días. Y empiezan a decir, no, pero es que los días judíos, nada, déjese cuento, 72 horas. Porque el Señor dijo la señal de Jonás. Y dijo más, como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Entonces tenía que ser 3 días y 3 noches. Entonces, ok, si murió el viernes, como ellos dicen, ni siquiera se cumplió un día cuando llegó la noche. Pero pongamos la noche, pues. Aceptémosles la noche del viernes. La noche del sábado. Son 2. No puede ser. Y si agarramos el concepto total, 3 días y 3 noches, menos. Lo que pasó fue que en esa semana se celebraban 2 sábados. Es que mire, pues, el problema que nosotros tenemos es que nos babilonizaron los días. En eso tienen razón los judaizantes. Lo malo es que ellos agarran eso para verter su veneno. Pero en eso tienen razón ellos y muchos más que han estudiado la historia. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó, decía la canción. Los israelitas, los días los nombran de la siguiente manera: día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6,
reposo. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, reposo. El reposo se le dice Shabbat. Entonces Shabbat lo españolizaron y le pusieron sábado. Pero para nosotros el sábado fue ayer. Pero realmente sábado en el hebreo, él lo que quería decir era reposo. Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, ¿qué fecha cayó 15 de agosto? Vaya, fíjense pues, pongamos el ejemplo ahí. Lunes, para ellos tendría que ser el día 2. El día 1 sería lo que nosotros conocemos como domingo. 14 de agosto. Lunes 15 de agosto. Martes 16 y así sucesivamente. Entonces, en el lenguaje de ellos se diría: día 1, Shabbat. Día 3, día 4, día 5, día 6, Shabbat. Entonces se encuentra 2 Shabbat en la misma semana. Entonces, cuando el Señor Jesucristo murió, habían 2 sábados. Uno que se llamaba el gran sábado anual y el otro que era el sábado semanal. Entonces, cuando dice la Biblia que Él murió en la víspera del reposo, Él lo que está diciendo es que murió ahí, tuvo que haber muerto en el día anterior al gran sábado anual, que en ese momento era miércoles. Para nosotros, pues. Entonces, miércoles, jueves, viernes, sábado. Porque de miércoles a jueves hay un día, de jueves a viernes hay 2 días, de viernes a sábado hay 3 días y las 3 noches. No sé si me va a entender. Pero entonces el Shabbat, el sábado, nos lo han estado tratando de esconder lo que verdaderamente significa. ¿Por qué yo puedo entrar en el Shabbat de Dios, en el reposo de Dios, en el Shabbat de Dios, en el 7º día? ¿Por qué puedo entrar yo? Porque mi Señor, claro, murió por mis pecados, pero resucitó para mi justificación, dice la Biblia. Entonces, Él murió y resucitó. Yo puedo entrar al reposo por la resurrección del Señor. El reposo es un gran privilegio, el reposo es un gran galardón. Y en el reposo nosotros podemos operar de una manera milagrosa y extraordinaria si estamos en el reposo de Dios. Por eso la Biblia dice en aquel versículo del libro de los Salmos, dice: el Dios bendecirá a su pueblo en paz. Esto quiere decir que, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? ¿Capturé su atención o lo estoy aburriendo? No capturé la atención. Sí la capturé. Vale, mire pues. Eso quiere decir que si tú tienes paz, tienes el receptor para la bendición. ¿Cuántos tienen paz? Y puedes tener paz en medio de la tormenta. Diría Renan Carías, ¿ah? Puedes tener paz en medio de la tormenta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras estás en paz, el Señor te bendice. Aterricemos esta idea rapidito. Puede ser que alguno de ustedes tenga una palabra de Dios, que viene de Dios. Y entonces, pidiéndole usted al Señor: Señor, que me den el micrófono, que un tirito quiero yo para decirles lo que tú me diste. Y entonces vengo yo y el Señor me dice: dale el micrófono a este. Tiene algo que decir de parte mía. Entonces vengo yo y le digo: vení para acá, dice Dios que tenés algo que decir. Aviéntate. Y él tiene algo que decir. Pero cuando le digo eso, le pasa lo del loro aquel que le conté, ¿ah? El loro del predicador, ¿ah?
que predicaba ahí en la casa del predicador, hermano, predicaba, y el predicador hizo un anuncio por Rema Estéreo. Vengan este domingo a oír al loro que predica. Y se llenó la iglesia y puso al loro así enfrente del micrófono, predíquele. Y el loro, al ver a toda la gente, se quedó. Entonces se enojó y le pegó al loro. Y entonces el loro despertó y dijo: oremos, hermano, porque el diablo está enojado. De una vez le pasó el tráiler al pastor, ¿va? Pero bueno, volvamos al punto. O sea, para que no se duerma, hombre. Pero mire pues, entonces usted tiene una verdad que decir. Entonces vengo yo y le doy el micrófono y le digo: hable, hermano, hable. Y cuando sube, usted tiene un montón de cosas que decir. Se le empieza a trabar la lengua y entonces que no sé qué y no dice nada. Entonces, por no tener paz, por no tener reposo, no actuó poderosamente. Por eso es necesario alcanzar el reposo de Dios. Y en el reposo de Dios usted empieza a hablar tranquilamente, dice lo que Dios tiene que decir. Es usted un instrumento, tiene una profecía, la entrega, no está pensando si le van a quitar el micrófono, si le van a poner manos, puños o lo que sea, sino que usted simple y sencillamente está actuando en el reposo de Dios. ¿Qué cosas son las que tenemos que hacer en el reposo de Dios? Para cumplir el cuarto mandamiento del Padre, que aquí vendría a ser el del Espíritu Santo. Las obras del día de reposo. Así brevemente, ¿verdad? Porque tengo 20 minutos de introducción, un poco más quizá. Esdras capítulo 6, verso 8. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios, y que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Dios santo, hermano, qué cosa más. Aquí tengo que explicar varias cosas. La primera de todas, le quiero hacer una pregunta solo para que usted me diga sí o no. ¿Usted sabe qué quiere decir hebreo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir del otro lado del río. O más allá del río. Eso quiere decir. Usted sabe que la Biblia le dice a usted que usted es un hebreo espiritual, un israelita espiritual, el verdadero Israel de Dios. Entonces, si usted es hebreo, usted es del otro lado del río. Yo esto no lo puedo explicar mucho en Estados Unidos. Pues como tienen que cruzar el río Grande, va, para entrar a Estados Unidos, entonces creen que uno los está insultando, diciéndoles mojados, pero no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que usted es del otro lado del río. Este lado del río, usted no es de este lado del río. Usted viene del otro lado del río, del reino de Dios. Número uno. Número dos, de este lado del río se está reedificando el templo de Dios. El templo de Dios no se está reedificando allá en el cielo. El templo de Dios se está reedificando aquí en la tierra. Aquí es la restauración del tabernáculo de David. Aquí es la restauración de todas las cosas de las cuales hablaron los profetas según Hechos 3:21. De este lado del río. Entonces, aquí de este lado del río se levantan los que se oponen. Los que han leído Esdras y Nehemías saben de qué estamos hablando. Los que no, les ruego que lean Esdras y Nehemías. Son libros preciosos. Así como históricos, no son aburridos. Bueno, ningún libro de la Biblia es aburrido, pero es que a algunos les parece que el primer libro de Crónicas es aburrido, por ejemplo, porque dice, así empieza, ni saluda, ¿va? Adán, Enos, Cainán, Jared, Mahalaleel, no, hermano, diciendo,
Aquí donde está la historia. Y hay riqueza. Pero estos libros son lindos. Esto nos habla de cuando ellos están reedificando. 3 cosas tenían que reedificar: el altar, el templo y los muros. Entonces aquí se está reedificando, ya está empezando la reedificación, y entonces los que están de este lado del río se oponen a la restauración. Como se oponen a la restauración, tratan de parar la obra de la restauración. Una de las cosas, a ver, écheme una mano. Una de las cosas para parar la obra de restauración, ¿cuál es? Sí, desánimo, sí, amén, pero tal vez es muy amplia la pregunta que estoy haciendo, está muy abierta, ¿verdad? Mejor de una vez le digo, una de las formas de parar la obra es afectar los recursos económicos. Entonces, por eso es que usted mira, hermano, sobre todo ahora en Twitter, en, ¿cómo es que se llama la otra cosa? Facebook, usted mira en los blogs, en donde están discutiendo las gentes, que cuando se habla de un cristiano, hermano. Mire, ahora que hay para candidato a la presidencia uno que fue pastor, usted mira los comentarios. 50 comentarios de una noticita en donde se relaciona a ese pastor, y empiezan a agarrarse los unos con los otros, pero generalmente siempre sale a bailar los diezmos, las ofrendas, los exentos de impuestos. Y déjeme decirle entre paréntesis que nosotros, por ejemplo, nosotros pagamos impuestos, aunque tenemos derecho a estar exentos. Si no lo cree, pregúntele al auditor nuestro, que bueno, también es pastor. Bueno, nosotros, aunque estamos exentos de impuestos, según la ley podemos acceder a eso. Nosotros pagamos nuestros impuestos, para que dejen de estar molestando. Bueno, pero ¿a qué me voy a meter en ese lío, verdad? No me voy a meter en ese lío, sino que quiero continuar con esto. Entonces empiezan, sí, que los diezmos, sí, que el fulano, y siempre sacan a bailar a mi compañero pastor, hermano, que se ha vuelto muy famoso y toda la cuestión, y le tiran pero duro. Y yo digo, bendícelo, ayúdalo, Padre, porque a él, por querernos insultar a todos nosotros, a le cae, porque tampoco colabora él mucho en el sentido de algunas cosas, ¿verdad? Entonces, y entre paréntesis, por eso es que las colectas, la administración de los diezmos y las ofrendas se debe hacer en casa. No se debe de hacer en público, ni en una radio, ni en un canal de televisión, porque hay un montón de inconversos. Y para ofrendar hay que tener fe, porque por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Y qué fe va a tener un inconverso? ¿Qué fe va a tener? Ninguna. Entonces, cuando mira que la gente está diciendo, traigan su gallinita, traigan tal cosa, vengan para acá, entonces los otros se enojan, hermano, y dicen, esos son unos aprovechados, porque no comprenden, no tienen fe, no han nacido de nuevo. Entonces, para no servirles de estorbo, no se debería hacer eso, pero estoy hablando en el desierto. Porque toda la gente hace eso, con sus honrosas excepciones. Bueno, pero sigamos acá. Entonces, viene el Señor y da una orden. El rey aquí es figura del Señor. Él está allá en el cielo. Pongámoslo, allá en su trono. Y entonces dice, por mí es dada orden para que a estos israelitas les den puntualmente el tributo.
para que la obra del otro lado del río, de restauración del otro lado del río, no se pare. Déjeme aterrizar la idea. En una tarde lluviosa es difícil aterrizar, hermano. La última vez que vine de viaje, sí se me asustó la aeromoza. Cuando aterrizamos, hermano. Y ya cuando yo me paré le dije, cuando yo miro a la aeromoza, que se asusta, entonces ya me asusto yo, le dije. Ay, sí, me dijo, es que este aterrizaje fue mero raro, estaba la pista bien mojada. Entonces espero no aterrizar la idea de esa manera ahorita. Espero hacer un buen aterrizaje. Dios dio una orden que de este lado del río, en donde estamos viviendo ahorita, a ti te sean entregados los recursos. Dios dio una orden para que no te falte ningún bien. Dios dio, hermano, Dios dio la orden que aún los egipcios, en la salida del pueblo de Israel de Egipto, entregaran su oro y su plata a los que se estaban yendo de Egipto. Y eso es una sombra. Dios sobrenaturalmente hace que la prosperidad, aún económica, porque yo sí defiendo la doctrina de la prosperidad, lo que ataco es la teoría de la prosperidad. Son dos cosas distintas. Pero Dios sí quiere que tú seas próspero. ¿Pero para qué? Les dieron oro. Era un montón de oro. ¿Para qué era ese oro? Para el santuario. ¿Para qué lo usaron? Pero antes del becerro de oro se lo echaron encima. Yo me los imagino, hermano, con semejantes cadenas de oro. Los que ayer eran esclavos, que de tanto machacar en el lodo tenían la pata rajada. Imagínense aquellas manos callosas, porque les tocaba duro. Los pies también, y así, de la misma manera. Pero ellos con unas grandes cadenotas y unos sus grandes aretones de oro, hermano. Puros Huichos Domínguez. Sí, ¿sabe quién es el Huicho Domínguez, va? Ese cuate que dice en la televisión que se ganó la lotería y no sabía qué hacer con tanto pisto. Y entonces empieza a comprar las cosas más estrafalarias y a ponérselas encima. O miraría usted a un hermano que anduviera con 4 relojes, 2 en cada mano. Sería un poco extraño, ¿no le parece? Huicho Domínguez. Entonces ahí tenemos a un montón de Huichos Domínguez que están saliendo de Egipto y no saben cómo utilizar el recurso que les dieron, se lo echan encima. Y cuando Aarón les pide el oro para hacer becerro, hacen su evangelio de oro, con la teoría de la prosperidad, no con la doctrina de prosperidad. Entonces, lo que tengo que aterrizar es lo siguiente: Dios ha dado una orden. Fíjate bien lo que te voy a decir. En este momento hay una crisis económica del tamaño de la difunta Mocosita. Pobrecita la Mocosita, se murió. Qué cajota, ¿ah? En este momento, las bolsas de valores de todo el mundo están a la quiebra. En este momento hay un índice de desempleo extraordinario. Y a raíz de las guerras, los conflictos, los meteoros como huracanes y ciclones, cuestiones como terremotos, la cosa se pone más seria todavía.
Y Dios dio una orden. Y dijo Dios, esto es lo que estoy interpretando. Doy orden de que en medio de esa crisis a mis hijos no les falte absolutamente nada. Es más, doy orden de que tengan abundancia. Esa orden doy. Esa orden doy. Hermano, eso es extraordinario. Ahora, ¿para qué? Para que restauremos el templo. ¿Pero qué es restaurar el templo? ¿Será restaurar el templo únicamente hacer construcciones? Digo, eso también es parte de... Gracias a Dios ya nos levantaron el castigo que nos tenían, que nos habían parado la licencia ahí de demolición, y ya seguimos demoliendo y poco a poco vamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero ¿será eso? Le digo yo a los pastores que cubro en los días jueves en algunas oportunidades, perdón, ahorita le digo, solo me voy a echar mi trago de agua, desde luego, ¿verdad? Esta es mi bebida favorita, hermano. Cuando usted me haga favor de invitarme a su casa a comer, hago la aclaración que a comer, ¿verdad? Ni me pregunte qué quiero tomar. Agua, lléveme. Agüita pura. Oye, hasta más barata le sale. Bueno, volvamos pues. ¿Qué le estaba diciendo antes de que me interrumpiera el trago de agua? Nosotros tenemos que tomar los recursos que Dios nos da. Y yo le digo a los pastores, eso era lo que le estaba diciendo los días jueves, les digo, mucha, métanse en las radios. Muchos pastores no se meten en la radio. Hermano, es que no es que fíjese que yo tuve mi programa 6 meses, pero una sola alma vino de ese programa, hermano. Pero si uno no pone el programa para que la iglesia se le llene, uno pone el programa para tener un púlpito en el aire, y ahí Dios mira qué hace, hermano. Yo, gracias a Dios, tuve bien claro eso desde el principio. Anhelaba mi programa de radio y al fin me lo dieron. ¿Y sabe qué pasaba? Me dijeron, bueno, está bien. Muy bien. El último de la noche. Me dieron el turno menos escuchado, hermano. Amén, les dije yo. Terminaba de predicar aquí domingo, hermano. Cuando todos se quieren ir a la cama temprano, domingo terminaba de predicar y me iba para la radio. Íbamos un grupo de hermanos, pero... Y cuando salíamos de ahí, decíamos, mucha, McDonald's, el último que llegue paga. Si hermano hubiera visto, esa era una pista en donde Emerson Fittipaldi y los de modernos se quedaban cortos. Y vamos. Y llegábamos allá y empezábamos a predicar. En la pura noche del día domingo. Y nosotros como que estuvieran, como le estuviéramos hablando a miles de miles. Con el paso del tiempo, me empezaron a llegar testimonios. Y una vez nos llamó una hermana, dijo, hermano, nosotros estamos en un seminario, nos obligan a acostarnos a tal hora, cabal cuando usted empieza su programa. Nosotros nos acostamos desde antes, para que no nos molesten, nos acostamos como unos 15 minutos antes. Y todas acostaditas, y ya todas acostaditas. Era un seminario donde estaban solo hermanas. A la hora que usted empieza, ¡plá!, se enciende el radio. Y todas oímos el programa en silencio. De veras, les digo yo. Sí, hermano. Y tenemos las siguientes preguntas de todo lo que he hablado. A la grande. Y va a darle. Entonces, les digo a los pastores, mucha, métanse en los programas de radio, métanse en los programas de televisión.
No para hacerse famosos, no para hacer una mega iglesia, no para eso, sino para llevar el mensaje, para restaurar el templo que está en este lado del río, para que proclamemos la palabra. Si verdaderamente creemos que tenemos una verdad, tenemos que hacer el esfuerzo de llevarla por todos los medios, por Twitter, por internet, por Facebook, por lo que sea. Por la radio, la prensa, el medio escrito, radial, televisado, lo que sea. Hay que llevarla. Y Dios va a proveer. Entonces, ¿cuál es la obra del día de reposo en este caso? No cesar de restaurar, de edificar. Sigamos edificando, sigamos restaurando. Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes descansar tu mano, porque no sabes qué es mejor, si lo primero o lo segundo. Sigue trabajando, sigue testificando, sigue invitando gente inconversa, sigue hablándole a los conversos que todavía miras que no son libres y aman el pecado. Sigue, continúa, no descanses en el día de reposo. Hermano, qué cosa más linda esa. ¿Seguimos, hermano, o no seguimos? Este lo mencioné el viernes y por lo tanto solo lo voy a leer. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega. Eso quiere decir siembra y cosecha. El frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche, los dos extremos, no cesarán. Y aquí, pero específicamente lo primero, nos habla de no cesar aún en la siembra y de no cesar en buscar la cosecha. Pero voy a continuar, porque esto dice no cesará, eso no cesará. Ahora miremos primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Esto es hermoso. Léelo conmigo ahí, yo lo leo y tú en voz baja, muy baja, que ni se oiga si quieres. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ok, paremos acá. Samuel les contesta: que me guarde Jehová de pecar contra él, cesando de orar por vosotros. En otras palabras, si dejo de orar por ustedes, estoy pecando. Eso es lo que está diciendo ahí. Vaya. Pero ahora miremos el contexto general. Pero antes de ver el contexto general, ¿qué haría usted si alguien habla mal de usted? A ver. Y le pasan el camión de ida y de regreso. ¿Qué haría usted? Señor, en el nombre de Jesús, te los entrego, Señor. Y si me siguen alegando, los voy a entregar, pero a Satanás. Sin embargo, miremos lo que le había sucedido a Samuel. Samuel era un juez, juzgaba me parece que en 4 regiones distintas, todos los años daba vuelta a Israel, iba a juzgar, era un profeta de Dios, temeroso de Dios, era juez y profeta, era el traslape entre ese ministerio entre ese gobierno que Dios iba a traer para después traer los reyes. Y entonces sus hijos parece que no andaban muy bien, que digamos. No eran exactamente como los hijos de Elí, pero no andaban, algunos decían las malas lenguas que no andaban bien. El pueblo ya tenía la experiencia de los hijos de Elí, que se agarraban las ofrendas, se llevaban a las mujeres de la milicia sagrada y hacían barbaridades. Entonces ellos dijeron: no, antes de que nos pase lo mismo con
Samuel, que nos pasó con Elí, yo diría que hay que ponerle un límite a esto. Entonces llegaron con Samuel y dijeron, no queremos tu gobierno ya. Él estaba vivo, él estaba todavía pollonazo. Ya no queremos que nos gobiernes, queremos un gobierno igual que las demás naciones, queremos un rey. Pero si queremos rey, pero queremos. Empezaron a levantar las pancartas, el pueblo unido, quemaban llantas, queremos un rey. Bueno, quieren un rey. Sí, queremos un rey. Está bien. Entonces él les dice qué es lo que va a pasar, les da una señal, hay relámpagos y ni siquiera había pues razón para que relampagueara en ese momento. Era tiempo de cosecha, me parece. Y entonces se volvió un lío, a ellos les dio miedo. Cuando les dio miedo, le dijeron que no dejara de clamar por ellos. Entonces, cuando tú entras en el reposo de Dios, aterricemos la idea. Tienes que seguir orando. Pero por los que te caen mal. Y eso solo se puede hacer en el reposo. Mire, ¿habrá alguien que le hizo daño a usted? ¿Sí o no? ¿Alguien que le ha hecho daño alguna vez en su vida? Y usted ora por esa persona. ¿Para qué? Para que le salga sarna. No, hermano Sergio, pero por lo menos al puído. Qué tremendo es esto. Por eso te digo, no puede ser tu obra, porque si lo hacemos por nuestra propia fuerza, no se puede. Eso tiene que ser solamente la obra de Dios. Si tú puedes orar, fíjate lo que te estoy diciendo, si tú puedes orar por el que te aborrece y te ha tratado de hacer daño, quiere decir que tú estás cumpliendo el cuarto mandamiento del Padre interpretado por el Espíritu Santo. Porque estás en el reposo de Dios. Va, otra pregunta pues. ¿Alguno de los que te ha hecho daño, te ha llegado la noticia después de que le fue como en feria? Que tuvo un accidente y le volaron la cabeza. Y entonces, ¿y cuál es tu reacción? ¡Ja! Todos los que se meten contra mí, así paran. Me alegra. No estás en el reposo de Dios. Fíjese que nosotros tenemos ¿se puede contar testimonios aquí o no? Nosotros tenemos tenemos a varios policías que supuestamente no son cristianos, pero yo creo que después de oír tanta palabra y que ustedes los andan va a evangelizar y hasta hermanos les dicen, entonces yo creo que ya se han ido convirtiendo. Pues resulta que uno de ellos viene una vez, bien tempranito, creo que antes de las 6 de la mañana, para organizar su trabajo y toda la cuestión, y le caen unos bandidos, bolos, que eran policías de particular. Qué chulada, ¿eh? Y lo quisieron agarrar para robarle el arma. Entonces les empezó a repartir. Pero no le dieron tiempo ni siquiera de quitarse el casco.
Entonces les empezó a repartir y ya tenía a los dos los tenía sumisos bajo el poderoso jab, y los agarró. Entonces, en la desesperación y todo de uno de ellos, le agarra el dedo y se lo muerde y se lo arranca. Ahora sí se despertó, ¿ah? Ahora ya no le termino de contar. Entonces se dio una cosa bien tremenda. Todavía él lo salió persiguiendo y él no quiso disparar acá, pero les voy a disparar más allá. Y los persiguió, pero se fueron. Después vino la policía a ver qué había pasado, pero para defender a los de ellos. Desafortunadamente tengo que decir eso, hermano. Entonces se volvió un lío, porque sí se descubrió que quiénes eran, y tuvimos que ir a los tribunales. Entonces agarraron a los policías, ex policías, los llevaron a los tribunales, los encontraron culpables, al bote. Los tribunales estaban muy ocupados. Pero primero Dios, que no al predicador. Entonces, ¿por dónde iba antes de que me boicotearan mi testimonio? Estaban ocupados los tribunales, que les dieron audiencia hasta para el otro año, en enero. Guardados todo el año. Pero a saber qué hicieron, que revocaron eso y los dejaron en libertad. Ahora usted comprenda el peligro que eso significaba. Entonces, uno de ellos se va a su pueblo, se está echando los tragos y pasa alguien y se lo echa. Pero no se murió totalmente. Se lo llevaron al IX y ahí se murió en el IX. Ahora, ¿por qué le estoy contando todo esto? Porque cuando sucedió esto, entonces le contamos al policía que había sido lastimado lo que había pasado. ¿Y sabe qué fue lo que él dijo? Pues mire, apóstol, yo no me puedo alegrar de lo que le pasa a mis enemigos. Puches, dije yo, como que ha oído la palabra. Claro que en la vida todo se paga, amigo. Pero yo no estoy contento porque él se haya muerto. Esa actitud, muchas gracias, hermano. Esa actitud no es muy común, hermano. La mayoría de la gente hubiera dicho, ya sabía yo, y peores cosas les vienen. Ahora faltan sus hijos, Por eso te estoy poniendo un ejemplo, para hacerte una petición. Entra en el reposo de Dios y bendice a los que te persiguen. No ceses de bendecir a los que te caen mal. Los bendigo, Señor. Me cuesta mucho bendecirlos, pero en el nombre de Jesús proclamo bendición sobre sus vidas, Señor. Prospéralos, Señor. Me recuerdo que el hermano David Marrero nos contaba una anécdota del hermano Gigi Ávila. Ya, ahorita lo voy a dejar. Mire, yo por ponerme a contar testimonios que no paro, no termino los mensajes. Pero nos estaba contando el hermano David Marrero que había un hermano que había agarrado al hermano Gigi Ávila, pero para hablar mal de él, siempre. Cada vez que hablaba, saqué por aquí, siempre lo criticaba. Y siempre le llegaban a contar al hermano Gigi Ávila. Y entonces, cuando le llegaban a contar,
Y decían, fíjese hermano que fulano está hablando pestes de usted. Decía hermano, vamos a orar. Y de una vez hincaba al chismoso. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a ese siervo que también era evangelista. Y eso me lo contó David Marrero. Si usted no me lo cree, pues ahí se lo pregunta a él cuando venga. Que como que no muchito quiere venir porque lo ha invitado, pero no, ya está muy ocupado. Puro Apolos, ¿verdad? Y entonces empezaba a orar y decía, Señor, bendice a fulano de tal. Permite que sus campañas sean un éxito. Dale más almas que a mí, Señor. Permite que se mueva el poderoso espíritu tuyo en sus campañas y que hayan milagros fuertes en sus campañas. Orando por el que estaba hablando mal de él. Y de paso, para terminar la oración decía, pero a él le recuerdas que yo también soy tu siervito. Entonces, pues bendice a los que te persiguen y le dice al Señor, pero a él le recuerdas que yo también soy tu siervito. Para que dejen de molestar, ¿verdad? Porque el hombre que teme a Jehová, aún sus enemigos estarán en paz con él, dice la Biblia, ¿verdad? Dale un aplauso al Rey bendito. Vamos a continuar. Esas son las obras del día de reposo. Ok. Regáleme 5 minutos. ¿Está bien? Vale. Miremos esto pues. Salmo 16:8. La Biblia Jerusalén, segunda edición, dice, pongo a Jehová ante mí sin cesar. Las otras versiones lo que dicen acá es, pongo al Señor como testigo. Sin cesar. Porque Él está a mi diestra. No seré conmovido, dicen las otras versiones, no vacilo, dice esta versión. Entonces, hay una cosa que me llama mucho la atención. Poner a Dios de testigo. Hermano, sinceramente es ponerse ante el juicio del único que sabe toda la verdad. Mire, uno puede engañar a quien sea, hermano. Se puede engañar a quien sea. El más pintado de todos, al final de cuentas, es engañado. El que se la lleva de que a ese no se le pasa nada. El mejor árbitro del mundo, hermano. Maradona se lo tonteó con un cabezazo que fue con la mano. Y de una vez le hizo al otro así. Ese árbitro después se convirtió en hazmerreír de todos porque se lo había tonteado Maradona. Pero hay alguien al que no podemos engañar nunca. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Ahora, lo que me impresiona a mí es que este hombre está diciendo, a ese que no puede ser engañado, yo lo llamo como testigo mío. No hoy, sino siempre. Eso lo que implica es que le está diciendo, mi vida la trato de llevar en rectitud. No estoy actuando en hipocresía, no estoy actuando con doblez de corazón, no estoy actuando con doble ánimo. Mi vida la pongo delante de ti y cada acto de mi vida, aún en cada problema de mi vida, pongo a Dios de testigo. El hombre o la mujer que tienen la capacidad de decir eso desde el fondo de su corazón, hermano, es gente que está tratando de vivir una vida íntegra delante de Dios. Y eso es entrar en el reposo de Dios. ¿Puedes tú llamar a Dios como testigo? Yo sí puedo hacerlo en algunos casos. Y a veces oro así, ¿verdad? Señor,
tú conoces toda esta situación. Tú sabes que yo hice y me hicieron y por aquí que por allá. Pero en todos los aspectos de mi vida, yo creo que a veces no me animo, hermano. Porque siempre fallamos. Pero aún ahí, Señor, bueno, te pongo de testigo que aunque fallé, estoy arrepentido. Tú conoces mi corazón. El corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Por favor, Señor. Haz las obras de reposo. Ese es el cuarto mandamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver, tengo 1 minuto con 15 segundos. Ya es poco lo que le queda, hermano, de tortura. Reprendemos la tortura. Esta es la versión Martín Nieto, Salmo 30:13. Para que mi corazón te cante sin cesar. Es decir, Dios cesó y ahora nosotros entramos en el sin cesar. Él cesó, nosotros cesamos nuestras obras y empezamos las obras de Él sin cesar. Y ese es el reposo de Dios. Y una de ellas es que mi corazón te cante. Y ahí estás. Mi corazón está dispuesto. Está contento ahora. Me dice un hermano pastor allá en Visalia, creo que se llama, California. Me dice, hermano, fíjese usted que a mí me pegaron una trompada por usted. Ahora échame la culpa a mí, le digo. ¿Y qué pasó? Es que yo estaba en mi trabajo, fíjese, hermano, y estaba con mis audífonos y estaba oyendo un cassette, y yo estaba gozándome. Y cuando usted decía alguna cosa, y estaba, y de vez en cuando me reía, se le salía a usted una ocurrencia, y yo, pero cuando dice que le van metiendo una trompada, hermano, que le volaron por allá los lentes, los audífonos y todo. Y entonces, y él dice que se sintió que se le apagó todo. Y cuando él sintió que regresó la luz, él estaba agarrado como de un poste, porque ahí fue a parar y se agarró del poste. Pero se desvaneció, no cayó, sino que se agarró el poste. Y entonces, y dice que el otro estaba esperándolo para ver si le respondía. Y entonces ya el otro ya medio regresó y le dijo, ¿por qué me pegales? Porque tenés como media hora de estarte burlando de mí. Y yo le dije, ¿y no le pusiste la otra? Le dije, no, hermano. Me dice, bueno, hiciste bien. Le dije, pero ahí lo hubieras podido demandar. Sí, hermano, pero es que yo era muy liero. Yo le estaba pidiendo al Señor a ver qué iba a hacer yo cuando me sucediera una cosa así. Y ahí me mostró el Señor, ahí me lo mostró. Pero no dejo de cantarle al Señor, Ahí siempre me miran en el trabajo de todos modos con mis audífonos y con mi casetera, no sé cómo le llaman ahora. Bueno, puede ser un iPhone, ¿verdad? Un USB. Y ahí estoy. ¿Le cantas tú al Señor sin cesar? Alabas al Señor en tu cama 7 veces al día. Te alabo, dice el salmista. Eso es entrar en el reposo de Dios. No que le peguen a uno, sino que cantar sin cesar. Cántale al Señor sin cesar, hermano. Amén. Déjame bendecirte en el nombre de Jesús. Ponte de pie, hermano. Aquí me hacen falta un montón de versículos, pero lo vamos a dejar por el momento hasta acá. Igual que la honra, que empezamos el día domingo y el lunes todavía estábamos hablando de eso.
Este cuarto mandamiento estamos haciéndolo también de esta forma. Quiero en este tercer culto presentarles a ustedes a Gerardo Escobar, que está pidiendo cobertura. Hay mucha gente que ha estado pidiendo cobertura durante todos estos días, hermano. Yo espero que mis ayudas, Dios te bendiga, Gerardo, bienvenido. Me ayudan mis hermanos. Yo espero que los hermanos, tú también vienes por lo mismo o aceptar al Señor Jesús. Gloria a Dios. Me ayudan mis hermanos, por favor. Gloria a Dios. Me ayudan a ministrarle. Él está llamando ahí a alguien más que tal vez es su familia. Vamos a orar. Mire qué bendición el Señor. Si hay alguien más que quiere recibir a Jesús como su Salvador en su corazón, venga para acá y déjenos orar por ustedes. Vamos a orar aquí por Gerardo. Padre Santo, que estás en el cielo, en todo lugar, muchas gracias por la vida de Gerardo Escobar. Estamos envolviéndolo en el manto apostólico de la cobertura que nos has dado en este ministerio, Señor. Te rogamos, Señor, que tú le pongas ese ropaje doble del cual tú dijiste que estaba revestida la mujer virtuosa de Proverbios 31, para que no tema del frío del invierno. Señor, aquellos que están aceptando y abriendo su corazón delante de ti para reconocerte como Salvador, en el nombre de Jesús yo te ruego que tú operes en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Haz ese milagro, Señor, eso que para muchos puede ser increíble, pero que lo hiciste en nosotros. Ese cambio de vida, ese cambio de dimensión, ese nuevo nacimiento que sea operado en ellos en el nombre del Señor Jesucristo, para que vengan a una nueva dimensión. Y este pueblo, Señor, que constantemente te busca, yo proclamo una bendición a favor de ellos, Señor. Te ruego, Padre, que tú testifiques conmigo bendiciéndoles también. Gracias, Padre,